Ya chicos, hoy día lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar, es de la ficha técnica y cómo se interpreta. ¿Por qué? Porque una de las evaluaciones que quedan la voy a hacer a través de un trabajo que les voy a dar, en el cual ustedes van a tener que hacer una carta menú para un restaurante, no muy grande, ya, chiquitita. De ahí les voy a mandar las instrucciones bien detalladas a través de un documento en el cual van a tener que hacer la carta, ¿no es cierto? Las fichas técnicas costeadas, ¿ya? Con todos sus detalles, y eso es lo que vamos a aprender a hacer, con el precio sacado para la venta, que también lo vamos a ir viendo en el transcurso de las próximas clases, eh, para que aprendan, ¿no es cierto?, a cómo calcular una carta, a cómo calcular un precio, ¿ya? Para que el día de mañana, cuando tengan sus propios emprendimientos, los puedan desarrollar. Primero, ¿qué es una ficha técnica? Una ficha técnica es un documento formal, descriptivo, sintético y estandarizado que indica una serie de antecedentes de una preparación, permite seguir las etapas, obtener un producto final culinario en condiciones ideales, siguiendo una concordancia con ciertos objetivos regulados de fabricación. Este documento es útil no solo en gastronomía, sino que también en varias actividades prácticas de otras profesiones. Por ejemplo, podría ser los indicativos de una preparación de una fórmula, de un remedio, de un proceso, etcétera. Porque ayuda a tener un campo visual en precios unitarios, costos y posibles cálculos de venta. Es decir, permite producir respetando los estándares cualitativos y cuantitativos de la producción. Cuando hablo de cualitativo se refiere a los elementos que hacen que esta preparación tenga una relevancia, ¿no es cierto? En el sentido de que yo indico qué cantidad de condimentos, qué cantidad de carne, qué cantidad de insumos voy a acompañar, y eso me va a dar, ¿no es cierto?, un gusto, un sabor promedio. Es por eso que es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando un chef diseña un plato, diseña una receta, lo que le interesa es que la gente que trabaja en la cocina reproduzca lo que él diseñó, ¿ya? Es decir, el día de mañana, cuando ustedes estén a cargo de una cocina, lo importante es que la gente que trabaje para ustedes reproduzca con la mayor exactitud posible lo que ustedes pensaron para ese plato. Es muy distinto agregar más o menos sal, más o menos carne, más o menos, por ejemplo, si estuviésemos haciendo un pastel de choclo, en las proporciones de la pastelera es distinto, ¿no es cierto?, dependiendo de la cantidad de choclo, leche, mantequilla que voy a agregar, me va a dar untuosidades distintas, sabores distintos, cremosidad distinta, y eso es lo que busca el chef cuando diseña una receta estándar, ¿no es cierto?, una ficha técnica, para que sus empleados lo reproduzcan de la forma más fiel posible, porque recuerden de que son los ayudantes de cocina y los jefes de departamentos de cocina los que realizan las preparaciones, no el chef ejecutivo, pero es el chef ejecutivo el que la diseña, ¿ya? Este documento, siguiendo la lectura, trata de imitar un software de adquisiciones que regula y controla el proceso de compras, costo y producción, ve la recepción de materias primas hasta la generación final del producto terminado. ¿Por qué? Porque yo, en base a la ficha técnica, hago el pedido de requerimientos para realizar la preparación. ¿Ya? Características que debe tener una ficha técnica. Debe ser adaptable a las necesidades de la empresa, y es por ello que se puede dar distintos formatos respetando las características del documento según necesidades de la empresa. Por ejemplo, la que ustedes ocupan como ficha técnica en sus dossier no necesariamente tiene que ser igual a la que ocupa un restaurante o a la que ocupa un hotel, pero sí debe tener elementos en común, ¿ya? Por eso siempre, aunque no esté en los dossier, en su totalidad, en algunos sí, aparece una foto del plato montado. ¿Por qué? Porque esa foto es la que indica, por ejemplo, cómo el chef quiere que el plato quede terminado, ¿ya? Tiene que ser fidedigna y editable con caracteres tipográficos variados. ¿Por qué tiene que ser editable? Porque de repente se puede cambiar o alterar alguna parte de la preparación según la temporada, por ejemplo.
Tiene etapas lógicas y sucesivas de elaboración, imágenes idóneas del producto, lo que les mencionaba recién, y el documento de tener un espacio adaptable para soportar fotos o bosquejos. Una ficha técnica de producción respeta los aspectos característicos, pero además debe contener a lo menos los siguientes elementos. Identificación de la ficha gastronómica de qué se trata. Ejemplo, ficha de producción o de fabricación, ficha técnica de comercialización, ficha técnica de gestión de producción, ¿ya? Para efectos de lo que vamos a ver ahora, es una ficha técnica de producción o elaboración, porque es la ficha técnica que se le va a entregar a la gente para que elabore los productos, que es, como en el caso de ustedes, la ficha técnica que les damos en sus dosieres. Denominación, es decir, el nombre del producto que se elaborará en concordancia con esta ficha. Generalmente tiene dos nombres, el nombre técnico y el nombre comercial, ¿ya? El nombre técnico es el que indica la metodología de preparación. Por ejemplo, cocción en carne seca, cocción en carne húmeda, cocción en cocción mixta, etcétera, braseado, la técnica que se vaya a ocupar. Y el nombre comercial es, por ejemplo, filete de res a la plancha, bourguignon, estofado de res, etcétera. El número de raciones que rendirá la preparación descrita, que es generalmente cuando ustedes ven hay una parte donde dice 4 packs, 8 packs, 16 packs, indica para cuántas personas está pensado el desarrollo de la elaboración, ¿ya? 8 packs, 8 personas, 4 packs, 4 personas. La lista de alimentos necesarios para la realización de la preparación, ¿no es cierto? Los insumos que voy a ocupar, la unidad de medida, ¿ya? Si voy a pesar en kilos, si voy a medir en litros, si voy a contar en unidades, la especificación de las cantidades requeridas de cada uno, cuánto de litro, cuánto de kilogramo, cuánto de unidades, el precio unitario de venta de cada uno de los productos, y aquí me voy a detener un poquito, eso quiere decir cuánto vale, si lo medí en litros, el litro completo, cuánto vale, si lo medí en kilos, el kilo completo, cuánto vale, si lo medí en unidades, la unidad. Recuerden que no solamente son esas tres, sino que también puede ser mata, caja, bandeja, ¿no es cierto? Puede ser frasco, ¿no es cierto? Pero el precio unitario hace referencia a cuánto vale eso, a cuánto vale el kilo, a cuánto vale la bandeja, a cuánto vale el frasco, a cuánto vale la lata, ¿ya? Después, el costo total de las materias primas, ¿no es cierto? Es decir, el costo total de cuánto es lo que voy a ocupar, ¿no es cierto? Por porción, ¿ya? Un código alfanumérico, eso es independiente, no lo vamos a ver todavía. Y una fotografía de la presentación de la preparación o dibujo puede ser también, ¿ya? Además, en forma adicional, una ficha técnica de producción o elaboración gastronómica puede contener comentarios o recomendaciones particulares, coeficiente de multiplicación y precio de venta, eso lo vamos a ver un ratito más, los impuestos asociados, que en nuestro caso es el IVA, ¿ya? Aporte energético o información nutricional, que generalmente se pide en los casinos, ¿no es cierto? En los casinos de hospitales obligatorio, en los casinos de colegio también. Grado de complejidad y especificación de materiales y utensilios, si es que hay alguna cosa que es complicada. Tiempo de preparación, cocción y conservación del alimento. Código de las materias primas para información de cada una de ellas, eso es más adelante, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de ficha técnica, ¿ya? No es la misma, esta es la que ocupábamos antiguamente, no es la misma que ocupan ustedes ahora. Pero si se fijan, tenemos el nombre de la preparación, ¿no es cierto? Macedonia, a qué categoría pertenece, postre, el aporte calórico, el tiempo de la preparación y su rendimiento. La argumentación comercial es una macedonia de frutas, ¿no es cierto? La argumentación técnica, parmentier de manzanas, pera y plátano, con naranjas en gajos al vivo quiere decir que se le retiró la piel, macerados en jugo de naranja endulzado, ¿no es cierto? Aquí están las instrucciones de preparación, que es muy similar a lo que ustedes tienen en su ficha técnica, ¿no es cierto? El nombre de los productos por naturaleza, ¿no es cierto? Los que son abarretes, los que son fruta,
si es que hubiese otros. La unidad de medida, litro, kilogramo, ¿no es cierto? En este caso solamente son esas dos. Y aquí está separado, no es igual que en su ficha técnica, acá está separado por etapas, ¿ya? Después viene el total de lo que se va a ocupar, ¿no es cierto? Si es que hubiese repetido aquí. El costo unitario, o sea, esto es lo que vale el kilo de azúcar, y el costo total, lo que valen los 3 gramos de azúcar, ¿ya? O sea, un kilo de azúcar, es antigua esta ficha técnica, por eso el precio está tan barato. Pero, por ejemplo, un kilo de azúcar me cuesta 329 pesos, ¿no es cierto? Y yo tengo que calcular con regla de 3 cuánto me cuestan, ¿no es cierto?, 30 gramos de azúcar, ¿ya? En este caso son 10, ese es el costo total, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a abrir un documento en blanco porque les quiero mostrar una cosa. Vamos a salir de aquí, vamos a abrir un documento en blanco. ¿Ya? Vamos a agrandar un poco la letra. Para construir un precio, ¿ya?, de un producto, lo primero que tengo que tener, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que tener es, ¿no es cierto?, el costo de las materias primas. ¿Ya? Después el make-up, o make-up. Después, total de costos. Después, IVA. No, perdón, no es el IVA primero. Después, el margen de ganancia. Después el IVA. Después el precio final. Y el precio de venta. Voy a explicar uno por uno. ¿Ya? Cuando yo tengo el costo de materias primas, ¿qué es? Ah, y aquí me faltó, perdón, me faltaron dos cosas. Make-up. Después viene mano de obra. Y después viene SIF, que ustedes ya lo vieron, así que no hay problema. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo con el costo de materias primas, que es la suma de los insumos, de los costos de los insumos, ¿no es cierto?, lo coloco aquí, ¿no es cierto?, como precio. Después viene el make-up. El make-up es siempre un porcentaje que yo indico. Por ejemplo, ahora vamos a colocar 3%. Generalmente va entre un 1 a un 5%. Que el make-up hace referencia a las cosas que yo no puedo medir económicamente porque son muy chiquititas. Por ejemplo, un gramo menos de sal, un gramo más de sal, un gramo menos de orégano, un gramo más de orégano, un gramo menos de carne, porque generalmente los pesos no son los mismos de la ficha técnica. Entonces yo hago un porcentaje de variación según los valores promedio, ¿no es cierto? Y a qué hace eso referencia. Si mis insumos son baratos, el porcentaje de make-up es más bajo. Si mis insumos son caros, el porcentaje de make-up debería ser un poquito más alto. En general, con un 3% está bien. ¿Ya? Voy a parar ahora el video un poquito porque me deja grabar solamente 15 minutos. Lo voy a parar para después poder seguir explicando, para poder grabarlo. Y de ahí continuamos con la explicación.